Ustedes, los youtubers cubanos, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden hablar? Entonces, por un lado me estaba diciendo que tengo libertad de prensa, pero por otro lado, no existe tal cosa. Vas preso, o vas detenido, o te amenazan, porque no puedes decir eso. Tenemos libertad de prensa, de expresión y de pensamiento hasta el límite que ellos quieran que nosotros tengamos. Señores, eso se llama democracia. Eso se llama libertad. Esto, hasta que llegamos a esto. Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. Tema un poco polémico el de hoy. ¿Por qué polémico? Vamos a estar conversando un poquito acerca de las cosas que están prohibidas en Cuba, pero vamos a hacer un poco de hincapié, sobre todo, en el tema este de la libertad de expresión, que a muchos de ustedes les interesa conocer. Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos hablar, hasta dónde podemos pensar diferente. Vamos a estar escarbando un poquito en la Constitución de Cuba acerca de qué dice sobre esto. Así que nada, si les interesa este tema, quédense en el video hasta el final, que vamos a estar conversando de todo esto. Yo soy Olivia, para todas aquellas personas que no me conocen aún, este es mi canal y si estás llegando nuevo te invito a que te suscribas, me dejes tu like, tu comentario, compartas el video y todas esas cositas que me ayudan tanto. Así que ya, ahora sí vamos a empezar. Por supuesto, como siempre digo, perdónenme todos los ruidos ajenos a este video que puedan escuchar, es que es imposible, totalmente imposible grabar con silencio total aquí en mi barrio querido y creo que en cualquier barrio cubano. Primeramente, vamos a conversar del tema de comer carne de res. Bueno, actualmente en pleno 2023 sí podemos comer carne de res. Por supuesto, teóricamente hablando. Sí, porque en la práctica como que no mucho. Pero desde el año 1979 hasta el 2021 esto estuvo totalmente prohibido. O sea, era totalmente prohibido que sacrificaras una res, que comieras carne de res, que compraras carne de res, era totalmente prohibido. No importaba si la vaca fuera tuya, si la criaras tú, si la alimentaras tú, si la cuidabas tú, no importaba nada de eso, simplemente no podías sacrificarla. Por supuesto, siempre había alguno que otro cubano que se arriesgaba, como dije en otro de mis videos, el cubano siempre ha vivido arriesgándose para poder sobrevivir y se arriesgaba y lo hacía. Pero si lo atrapaban, eso significaba muchísimos años de prisión. El problema era que para los años 60 hubo una drástica caída en lo que era la industria ganadera acá en Cuba. Entonces el gobierno tomó esta medida como para proteger supuestamente a la masa ganadera, ya que la mayoría de este ganado se usaba para la reproducción o para el ordeño. Y bueno, los bueyes para arar la tierra y otras actividades agrícolas. Entonces, ¿qué era lo que hacían los campesinos? Bueno, a veces se arriesgaban, como dije, y no declaraban una vaca que había nacido, o decían que había sufrido un accidente para poder sacrificarla, etcétera, etcétera. Por supuesto, como dije, eso era bajo su propio riesgo, porque corrían un grave peligro si los atrapaban. Ya en 2021, el gobierno implementó una cierta cantidad de leyes que como que autorizaba, entre comillas, a vender carne de res, por supuesto, siempre y cuando estos ganaderos, estos campesinos cumplieran con la cuota establecida por el Estado y pues que no se pusiera en peligro, o sea, que no disminuyera la masa ganadera, que no disminuyera la población de masa ganadera. O sea que en la actualidad los campesinos sí pueden quizás comercializar su carne o otros productos, pero tienen que cumplir primeramente con la cuota que impone el Estado. Y tienen que cumplir muchísimos requisitos, señores, ¿saben? Llevar muchos papeles, estar todo el día, cumplir con todo, es bastante complicado. Y no es que puedan vender así la carne a todo el que quieran, sino venderla en puntos estatales, en sectores estatales permitidos para la comercialización de esta carne. Actualmente, como decía al principio, podemos comer carne de res, podemos comprarla supuestamente en estos puntos de comercialización del Estado que... A ver, podemos comprarla ahí, sí podemos, pero normalmente tú vas y nunca hay. Y en otro lugar donde podemos comprarla es en las tiendas MLC, en las tiendas en dólares. Aquí normalmente sí, siempre hay carne de res, pero a un precio bastante exuberado, o sea, altísimos los precios. Yo me acuerdo, les voy a hacer una anécdota aquí pequeña. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a una tienda MLC, yo por supuesto no sabía nada de esto, desconocía totalmente.
Y yo fui y cogí una bola, dije, una bola de carne de res, una cosa así, este tamaño. O sea, no así este tamaño, como así. Y decía $25, 25 algo. Y yo dije, ay, lo voy a coger, está súper buena, esto da para muchísimas comidas en la casa, etcétera, etcétera. Cuando fui a pagarla, la cajera me dijo, ¿ya pesaste eso? Digo, ¿lo pesé? No, no lo he pesado. Ah, tienes que pesarlo. Cuando fui y lo pesé, aquello costaba $100 y tantos. El problema era que el precio que tenía de 25 algo era el kilogramo. Tenía que pesarlo y cuando lo pesábamos, aquello costaba $100 y tantos, que no era ni siquiera el dinero que yo llevaba. Digo, no, deja, ya no la quiero comprar. Y es que, o sea, exactamente los precios son bastante exuberados en cuanto a las tiendas en dólares se trata. Otra cosa que está prohibida en Cuba es la utilización de los drones. O sea, esos drones que quizás personas como ustedes, como yo, los utilizan para filmar quizás, no sé, sus vacaciones o sus experiencias en ciertos lugares, en ciertos países, no sé, que lo utilicen para recreación o para sus propios recuerdos o para trabajo. Bueno, aquí está prohibido usarlo. Solo se permite su uso para pruebas de aeronave, para pruebas de cosas así, como del Estado. Pero de personas naturales no se permite su uso, ni se permite tampoco la importación de drones ni de piezas de drones al país. O sea, posiblemente si usted viaja a Cuba y quiere traer un dron para filmar o para recrear su estancia en Cuba, pues posiblemente se lo quiten en el aeropuerto. No sé si luego se lo devuelvan cuando se vaya, supongo que sí, en definitiva cuenta es suyo, pero lo más probable es que no se lo dejen ingresar al país. Lo otro es la privatización de la salud y la educación en Cuba. Eso está totalmente prohibido. Supuestamente Cuba es un estado socialista por todos y para el bien de todos, y la privatización de estos dos sectores está totalmente prohibida en el país. O sea, sí existen profesores particulares, quizás de arte, por ejemplo, profesores de algún instrumento, de piano, de guitarra, etcétera. Sí pueden vivir de esto, sí pueden sacar una licencia para esto. Repasadores particulares, o sea, si en la escuela tú no aprendiste todo lo que ibas a aprender, tus padres te pueden poner con un repasador particular, también existe. Pero como tal, crear una escuela privada, como tal, crear, no sé, un centro educacional o algo así, está totalmente prohibido. Lo mismo pasa con la medicina, también no puedes tener clínicas de ningún tipo particular. Yo me acuerdo que por aquí cerca había una clínica de estomatología particular y yo siempre me preguntaba, o sea, no estaba a la vista, no estaba exhibida, estaba dentro de una casa en un cuarto apartado para allá atrás. Y yo fui como en 2 ocasiones porque por el estado nunca había nada e íbamos ahí. Que por cierto, fatal, de verdad, era muy particular y todo, pero no tengo buenas experiencias ahí. Pero me acuerdo que eso existía y yo decía, ¿cómo puede existir esto? Si esto está totalmente prohibido, o sea, es ilegal. Y todos los que vivíamos por aquí y todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno, creo que eso pasa en Cuba todo el tiempo. Creo que las cosas ilegales existen y todo el mundo lo sabe y no pasa nada hasta un día. O nunca pasa nada, depende. Pero bueno, esa clínica existía. Ya luego la desmantelaron, no sé por qué, desconozco el motivo. A lo mejor fue porque pasó algo relacionado con esto mismo. Pero bueno, eso no se puede hacer en Cuba, está totalmente prohibido privatizar estos dos sectores. Otra cosa prohibida en Cuba es que haya más de un partido político. O sea, en Cuba solamente existe el Partido Comunista de Cuba. No puede existir otro partido político, no puede existir una rivalidad política, no. Solamente es este sistema implantado hace 64 años y ya, es todo lo que hay, es todo. Podemos votar solamente, pero en ese partido, en ese rango, o sea que votes por lo que votes, siempre vas a estar votando por lo mismo, por los mismos intereses, por las mismas personas que representan a lo mismo con lo mismo, o sea, es una cadena. Pero está totalmente prohibido que exista otro partido, o sea, único partido para todo lo relacionado con la política. Y por supuesto está, como les dije al principio, el tema de la libertad de expresión. Muchísimos se preguntan, bueno, ¿y ustedes los youtubers cubanos hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden hablar? ¿Hasta dónde pueden decir? ¿No están en riesgo? ¿No están en peligro? Ya muchísimos saben que sí lo estamos. Ya muchísimos saben que no podemos hablar más de la cuenta aunque queramos. Ya muchísimos conocen el caso de Ildina, lo que pasó con ella. Y aunque quizás otros no tengamos miedo
pero sí tenemos que tener cierto cuidado, ¿verdad? Entonces yo precisamente ayer estaba leyendo un poco la Constitución de Cuba. Y precisamente ayer estaba leyendo esto, que la Constitución de Cuba dice: nosotros, el pueblo cubano, o sea, nosotros obviamente somos los que aprobamos esta Constitución, pero ya ustedes saben que no nos queda otro remedio, que es esa o es esa. Y hay un apartado aquí que dice: nosotros, el pueblo cubano, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, convencidos de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Vamos a buscar el concepto de dignidad, por favor. Dignidad: cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni lo degraden. ¿Qué les puedo decir? Pero aquí seguimos con que declaramos nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo al fin logrado de José Martí, que dice así: yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Sobre la libertad de expresión, a lo que esto se refiere en la Constitución, dice: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. En serio. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Bien, por ahí muy bien. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. En serio. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Por ahí tengo algo que también busqué, donde dice que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soporte son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas sociales y de masa, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. O sea, el Estado me permite a mí una libertad de prensa que no tengo, porque yo no puedo tener un medio de comunicación social privado. O sea, yo no puedo tener un canal en la televisión nacional, yo no puedo tener una revista en la prensa nacional, yo no puedo tener nada de eso. O sea, el Estado es el único que se encarga de organizar esta comunicación social, esta prensa nacional en todos los soportes. Entonces, por un lado me estaba diciendo que tengo libertad de prensa, pero por otro lado no existe tal cosa. Incluyendo también que tienes libertad de prensa entre comillas, porque como nosotros, los youtubers, cuando nos paramos en algún lugar a decir algo que supuestamente afecta al Estado, vas preso, o vas detenido, o te amenazan, porque no puedes decir eso. O sea, no tenemos libertad de prensa. No tenemos libertad de expresión, no podemos decir lo que queramos. Tenemos libertad de prensa, de expresión y de pensamiento hasta el límite que ellos quieran que nosotros tengamos. Los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerza con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. O sea, por un lado, en la Constitución te da libertad de expresión, te da libertad de manifestación, te da libertad de asociación. Pero por otro lado, en el Código Penal te dice que no puedes decir, ni puedes poner en una red social, ni puedes usar tus redes sociales, ni nada, para hablar cualquier cosa que vaya contrario a los fines políticos que existen actualmente en el país. Encontré un artículo en internet bastante interesante acerca de lo que ha dicho la Constitución de Cuba
en cuanto a la libertad de expresión desde el año 1901 hasta acá. En la Constitución de 1901, en el artículo 25, refrendaba la libertad de expresión, de palabra o escrita, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento. Y en el artículo 28 recogía los derechos de reunión y de asociación para todos los fines lícitos, dos artículos que constituyen el sostén de la libertad de manifestación pública. O sea, bien por ahí, ¿verdad? Vamos para la de 1940. La Constitución de 1940 declaraba el derecho de los cubanos a reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público. El artículo 37 calificaba de lícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República. El artículo 38 declaraba punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano a participar en la vida política de la nación. Y el artículo 40 legitimaba la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Señores, eso se llama democracia. Eso se llama libertad. Esto, seguimos. La Constitución de 1976, en su artículo 52, reconoció la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Aclaraba que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada. El artículo 53 afirmaba: los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones sociales y de masas disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades. Mientras el artículo 61 precisaba que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Y ahí va, por supuesto, cambiando la cosa. Y ahí pasamos de 1959 y va cambiando la cosa. La Constitución de 2019, en el artículo 54, reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. En el artículo 55 se refrenda la libertad de prensa, pero se aclara que este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Subraya que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masa, es decir, del Estado. El artículo 56 reza que los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan de conformidad con la ley y los fines de la sociedad socialista. Y el artículo 62 remata lo anterior de forma nítida. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Hasta que llegamos a esto. Hay un apartado por acá que dice también: la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. O sea, señores, no sé si ustedes entienden lo mismo que yo, pero la Constitución, esta Constitución a la que yo estoy haciendo referencia en este momento es la última aprobada, la del 2019. La Constitución da todo el derecho a que si yo intento pensar diferente, a que si yo intento
plantear mis pensamientos políticos diferentes a los que ya existen actualmente, venga otra persona que supuestamente defiende el sistema que está ahora y me pueda agredir a mí, incluso físicamente. O sea, está ahí aprobado clarito, clarito, clarito. No voy a ampliar mucho más este tema. Además quiero terminar el video ya porque hay una música aquí al lado que no me deja continuar filmando. Así que yo solamente les digo algo. Ustedes saben que no se me permite, no me puedo arriesgar a decirles lo que pienso, a hablar más de la cuenta. Así que simplemente voy a decir como dice un programa que hay aquí, bueno, que hay o que había, no sé porque yo ni veo televisión cubana realmente, pero bueno, aquí había o hay un programa que se llama Pasaje a lo Desconocido, donde el que lo presentaba al final decía: saque usted sus propias conclusiones. Y así mismo le digo yo a ustedes en el día de hoy, saquen ustedes sus propias conclusiones luego de lo que hemos expuesto en este video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Estamos llegando a los 30.000. Estoy súper feliz. Dejarme su like, su comentario, compartir el video para que este video llegue a muchísimas personas más, ¿ok? Les mando un besote enorme para todos. Los quiero un montón y nos vemos en otro video. Chao.